En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Todos aquellos que hemos hecho el Camino de Santiago, sobre todo si hemos hecho el Camino francés, porque hay muchas rutas, el Camino francés es el más habitual, el más transitado. Llega un momento en el que cerca ya de Santiago ves ya las torres de la catedral y a ese lugar se le denomina Monte del Gozo. Del gozo porque ya ves el final del trayecto, porque ya ves las torres de la catedral, porque ya se termina, por tanto, el camino. Nosotros no podemos llegar a entender lo que eso significaba para los peregrinos de allá por el siglo XVIII o XVII. Cuando tenían que hacer el camino lo hacían porque era una penitencia que les imponía el confesor. Hay que preguntarse también qué tipo de pecados tenían para que el confesor le pusiera semejante penitencia. Nosotros ahora lo hacemos de forma muy cómoda. Muchos llevamos coches de apoyo. En otras ocasiones, incluso las mochilas te las llevan al punto de partida de cada una de las etapas. Tienes albergues donde dormir y si no albergues, hoteles privados donde duermes a pierna suelta. Y tienes asegurada más o menos la comida, porque hay muchos establecimientos que dan ese servicio. Pero antaño no era así. Hacer el Camino de Santiago era jugarse la vida, porque podían asaltarte y robarte, podías perder la salud con las enfermedades, podías volver herido debido a cualquiera de las enfermedades que podías coger, tendinitis, gastroenteritis y otro tipo de infecciones unidas a el agua en mal estado, el alimento. Eso, más el calor, el frío, el hambre, la sed. Al final del camino, el gozo era grande cuando veías ya las torres de la Catedral de Santiago. Yo creo que esto es importante que no lo olvidemos nunca. Nosotros tenemos esperanza. Y tenemos esperanza porque hay alguien, que es Cristo, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Tiempo de Cuaresma es tiempo de esperanza. Es tiempo de recordar que hay vida eterna. Es tiempo de recordar que mis seres queridos no están en el olvido, están en manos de Dios, en las mejores manos. Es tiempo de recordar que si para mí es importante la salvación de los míos, cuánto más lo es para mi Padre Dios, que entregó nada más y nada menos que la vida de su único Hijo para salvar la nuestra. Si para ti es fundamental la salvación de los tuyos, ¿cuánto más lo será para Dios Padre, que ha pagado un precio altísimo? Es tiempo, por tanto, también para que cuando te ves pecador, para que cuando una y otra vez te descubres frágil, porque te haces propósitos que después no puedes cumplir, no te vengas abajo, confíes en el Señor. ¿Para qué se lleva a Cristo, a Santiago, a Pedro y a Juan al Tabor? Porque sabía que la pasión y muerte que él iba a padecer iba a significar un duro golpe para su fe.
Por eso el Señor apuntala su fe. Mediante la transfiguración, ellos ven el rostro de Cristo transfigurado como verdadero Dios, que además se aparece junto con Moisés y Elías. Por lo tanto, Él es Cristo, el Mesías, en el que se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Sus discípulos podían estar tranquilos, no les habían engañado. Cuando vino la cruz, esa experiencia fue lo que les hizo no desesperar. Que cayeron, que negaron al Maestro, pero siguieron al Maestro de lejos. El Señor, que sabe nuestra debilidad, Él va por delante para sostenernos. Y por lo tanto la esperanza nace no de que seamos perfectos, no de que tengamos todo plenamente calculado y sepamos cómo va a ocurrir, o de que comprendamos los planes de Dios. La esperanza nace de la confianza en aquel que por mí subió a la cruz para salvarme. Yo tengo esperanza porque sé que por encima de mi pecado está el amor de Dios. Yo tengo esperanza porque creo en la palabra de aquel que fue enviado por Dios Padre no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por lo tanto, en este tiempo de Cuaresma, conviene que nos preguntemos, nosotros que hemos conocido el amor de Dios, ¿estamos siendo en el mundo testigos de esperanza? ¿Cómo te comportas cuando has perdido un ser querido? ¿Cómo te comportas cuando has caído y te sientes débil? ¿Te confiesas con naturalidad, poniendo al Señor tus miserias, aceptando que si no es por la gracia de Dios estaríamos perdidos, pero que la gracia del Señor nos eleva, nos sostiene, nos salva, en definitiva? ¿Tienes esperanza? ¿Vives con esperanza? ¿O por el contrario, vives como uno que no tiene fe? Como uno que no tiene fe porque solo te comportas como una persona que tiene necesidades materiales, pero no cuidas tu alma. Te comportas como una persona que no tiene fe porque en los momentos difíciles te vienes abajo en lugar de confiar en el Señor y volver a empezar. Recuerda aquello que el Señor le dijo a San Pablo, cuando San Pablo estaba harto porque tenía una espina clavada, y él mismo narra en una de sus cartas, por 3 veces le he pedido al Señor que me la quite. Y su respuesta ha sido, Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Eso es esperanza. Esperanza no es que he triunfado, ¿no? Cuando has triunfado puedes creer en ti. La esperanza nace cuando eres débil. La esperanza nace cuando no comprendes los planes de Dios. La esperanza nace cuando te fías del Señor y le dices, Señor, por ti, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Por lo tanto, queridos amigos, lo primero de todo es que recordemos que tenemos razones para tener esperanza. Como les ocurre a los peregrinos que llegan al Monte del Gozo, han visto las torres, saben que está cerca ya la Catedral de Santiago. Nosotros hemos visto al Salvador del mundo, hemos tocado y sentido su amor y por lo tanto nuestra fe no está basada en un mero sentimiento ni en una invención, está basada en una realidad. Dios me ama, he experimentado y sentido su misericordia, su amor y su perdón. En segundo lugar, Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan y les muestra su rostro para que esa certeza de que Él es el Hijo de Dios ilumine los momentos de oscuridad. Los momentos de oscuridad van a venir. No puedes pretender no tener momentos de oscuridad. ¿Qué son momentos de oscuridad? Cuando no sientes la experiencia de Dios cerca de ti. Cuando vienes a misa porque te fías de que el Señor te ama y está en la Eucaristía, pero no sientes nada. Es la noche oscura del alma. Eso es un momento de oscuridad. Momento de oscuridad es cuando tropiezas una y otra vez y puedes caer en la desesperanza pensando, está todo perdido. Eso es un momento de oscuridad. Y en ese momento tienes que recordar eso que San Pablo recibió del Señor. Te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Momento de oscuridad es también cuando has perdido un ser querido y te asaltan las dudas. Y en esos momentos tienes que recordar, mi fe está basada en un Dios que no miente, que cumple su palabra. Y tienes que pedir a la Virgen que te dé su fe.
La Virgen no comprendió en muchos momentos los planes de Dios, pero le habían enseñado que Dios no juega con los hombres, que Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, los momentos difíciles van a venir. Es inevitable. Hasta que no estemos en el cielo, tendremos esos momentos de dificultad. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para superarlos? Lo que tienes que hacer es acercarte a aquel que te ilumina. Reza más. Ven con frecuencia a misa, aunque no sea domingo, no sea obligatorio. Confiésate con frecuencia para estar en gracia de Dios y para que el Señor con su gracia mueva tu corazón. Contempla el amor de Dios hecho prueba en la cruz de Cristo. Reza el Santo Vía Crucis, donde recuerdas en las 14 estaciones los pasos más importantes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esos son momentos de luz, donde el Señor llena tu corazón de esperanza. Pero claro, hay muchas veces donde estamos anémicos. ¿Por qué estamos anémicos? No porque no esté el alimento cerca de nosotros, sino porque no queremos acercarnos. Porque tenemos tiempo para todo y para todos menos para Dios. Y después decimos, ¡ay! Mi fe se ha diluido. Se ha diluido. Pero no porque el Señor no esté cerca tuya. No porque el Señor no te dé pruebas de su amor y te sostenga, sino porque tú no te has alimentado como debías. Es como el amor de los esposos. Yo no he conocido a ningún novio o novia que se casara sin estar enamorado, al menos de los que yo he presidido la celebración. Algunos fracasan porque no alimentan su amor. Es como un fuego. Si tú en invierno enciendes una chimenea y no la alimentas, se va a extinguir el fuego. Solo si la alimentas, el fuego no se extinguirá. Si alimentas tu fe mediante la contemplación del amor de Dios, rezando, viniendo a misa, dejando que Él con su gracia mueva tu corazón, vendrán momentos difíciles, podrás caer, pero tu fe no se va a diluir. Se diluye tu fe, has perdido la fe, no porque no tengas razones para creer, sino porque te has abandonado, porque no te has dejado cuidar por Cristo. El Señor instituye a la Iglesia con sus sacramentos para los que somos pecadores. ¿Con cuánta razón decía el Papa Francisco que la Iglesia es como un hospital de campaña? Nadie quiere ir a un hospital, lógicamente. ¿Por qué? Porque ir a un hospital implica que estás enfermo. Pero si estás enfermo, vas al hospital. ¿Estás enfermo? Ve al hospital. Cristo es el médico de las almas. En este domingo la Iglesia nos recuerda que nosotros tenemos la enfermedad, que es fruto del pecado, pero que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia de Dios. Pero tú te dejas cuidar. ¿Tú le dejas a Dios el tiempo que Él quiere para curar y sanar tus heridas? ¿O por el contrario, Dios siempre es el último? Está en tu vida de forma anecdótica, pero no ocupa el primer lugar en tu corazón. Recuerda, necesitas luz, consuelo, que alimenta la esperanza. Esa luz, ese consuelo, lo tienes mediante los sacramentos, mediante la oración, viendo la mano de Dios en tantos momentos como le has sentido en tu vida. Que los momentos de luz iluminen los momentos de tiniebla, disipen los momentos de duda y nos hagan decir, Señor, me fío de ti, sé que me amas, he experimentado que nunca me abandonas. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.